En la serie de Harry Potter, el Reino Unido es casi siempre el centro de todos los conflictos. Voldemort, los mortífagos, la Primera Guerra Mágica, la Segunda Guerra Mágica, todo lo bueno pasa en el Reino Unido. Pero la idea de que prácticamente todos los problemas del mundo mágico se limiten a unas cuantas islas de un total de 200.000 kilómetros cuadrados es difícil de creer. Claro, 200.000 kilómetros cuadrados puede ser muchísimo, pero no olvidemos que la Tierra tiene una superficie de más de 510 millones de kilómetros cuadrados. Los magos tenebrosos que conocemos atemorizan al 0.043% de toda la superficie del planeta. Y sí, medirlo de esta forma puede ser algo absurdo, especialmente porque una gran parte de esos 510 kilómetros son océano. Y los magos tenebrosos no construyen imperios bajo el agua en medio del Atlántico. Pero el punto es el mismo. Los libros de Harry Potter a veces sienten que prácticamente todas las crisis de la historia de la magia empezaron en el Reino Unido y terminaron ahí, o en algún momento llegaron al lugar. Todo está basado en Gran Bretaña. Entonces, Voldemort y el ascenso de los mortífagos son algo importante porque suceden cerca del Reino Unido, porque es lo único en lo que se enfoca la serie, o es probable que en el resto del mundo también haya conflictos con los cuales tenga que lidiar la sociedad y que no tengan nada que ver con Voldemort. Hoy vamos a explorar eso y más mientras descubrimos los conflictos internacionales del mundo mágico. Echaremos un vistazo a si hay otras amenazas oscuras o magos tenebrosos además de Voldemort. Comencemos. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Mientras más echamos un vistazo al mundo mágico, más difícil se vuelve creer que el Reino Unido fue el único responsable de provocar todas las amenazas mágicas serias. Es más, el Reino Unido es simplemente la parte del mundo mágico que conocemos mejor. Ahí vivía Harry, donde está Hogwarts y, políticamente, donde opera el ministerio que conocemos y donde Voldemort eligió establecer su régimen. Es decir, que la historia se enfoca en el conflicto británico, pero eso es muy distinto a decir que ese era el único conflicto. Si vamos más allá de los 7 libros y exploramos un poco, hay evidencia de que la magia tenebrosa y los magos peligrosos existían en otros países también. Vamos a quitar al más obvio del camino de una vez, Gellert Grindelwald. A diferencia de Voldemort, Grindelwald no fue solo el problema del Reino Unido, era mucho más grande. Cuando vemos su historia, está atado a Europa, a Durmstrang, a Nurmengard y a todo un movimiento ideológico que se esparció más allá de las fronteras de un solo ministerio. Voldemort siempre se sintió como una crisis nacional que amenazaba con salir del país, pero Grindelwald era lo opuesto. La clase de mago cuya influencia fue internacional desde el principio. Y si bien esto puede ser obvio, la existencia de Grindelwald por sí misma nos dice que Voldemort no fue algo que sucedió una vez en la historia, una anomalía. El mundo mágico ya había visto amenazas que iban más allá de un solo país. Si seguimos la línea del tiempo, el conflicto de Grindelwald con el mundo mágico no fue algo breve. En 1927 ya operaba de manera internacional. En 1932 intentó expandir su influencia a través del puesto del jefe supremo de la Confederación Internacional de Magos, y para 1945 requirió del mismísimo Albus Dumbledore el poder derrocarlo. Es decir, que fueron casi 2 décadas de influencia que crecía y crecía, conflicto, ambición política e inestabilidad internacional, que no tenían nada que ver específicamente con el Reino Unido. Incluso sus ambiciones reflejaban esa escala. No intentaba dominar el ministerio de un solo país como lo hizo Voldemort en el Reino Unido. Buscaba liderar la Confederación Internacional de Magos. Voldemort fue algo catastrófico para Inglaterra y los que lo rodean. Grindelwald intentaba dar forma a todo el mundo mágico. Grindelwald quizás sea el ejemplo más obvio de lo que pasa aquí, pero es el mejor ejemplo de un mago tenebroso que ha estado suelto en los últimos siglos. Y si vamos más hacia el pasado, el patrón continúa. De hecho, uno de los magos más tenebrosos en la historia ni siquiera era británico. Era Herpo el Loco, un mago de la antigua Grecia cuyos experimentos con la magia eran tan perversos que su nombre aún tiene peso siglos después. Y si bien él no tenía la misma intención política o de dominio mágico como Grindelwald y Voldemort, eso no hace que sea menos horrible como mago. En todo caso, lo hace una amenaza distinta. No era tanto un tirano, pero era alguien que practicaba las peores artes que se podían imaginar. Herpo frecuentemente es acreditado como el creador del basilisco, y hasta peor, el primer Horrocrux. Voldemort quizás sea el nombre que más asociamos con los Horrocruxes, pero él no los inventó.
Él siguió un camino que ya había sido recorrido por alguien antes que él. En otras palabras, algunas de las más perturbadoras y oscuras ramas de la magia que conocemos no vinieron del Reino Unido, vinieron de Grecia. También tenemos que considerar que si bien producir Horcruxes es algo horrible, Voldemort ya tenía una guía, Herpo no. Y no puedo ni imaginarme la clase de experimentos horribles que tuvo que haber llevado a cabo para ser el primer mago en la historia para averiguar cómo hacerlos. Los magos han buscado formas para hacer exactamente lo que Voldemort hizo durante años, y algunas de esas maneras debieron haberlos matado. Poniéndolo con un paralelismo en nuestro mundo, es como dividir un átomo. Me imagino que otras personas debieron intentarlo. Creo que sería ingenuo pensar que las personas no lo han intentado durante mucho tiempo y creyeron que tenían éxito y no lo tuvieron, o quedaron mutilados o murieron en el intento. Es algo muy peligroso. Ahí lo tienen, un mago tenebroso que no era británico. Interesantemente, el siguiente mago del que quiero hablar también era griego, o al menos eso parece. Ecrisdis no es particularmente conocido, al menos no en comparación con alguien como Grindelwald o Voldemort, pero sin duda dejó una marca en la historia mágica, y no de buena manera. Este fue un mago recordado no por ambición política, ni ideologías, ni por algún movimiento, sino por ser un terrible practicante de la magia más oscura que se pueda imaginar. No sabemos mucho de él. Sabemos que vivió en el siglo XV y que era responsable de muchos horrores tan severos que su nombre aún está presente en la historia de Azkaban. Nunca se ha confirmado su nacionalidad, pero su nombre suena griego, o al menos relacionado a Grecia, y eso ha llevado a muchas personas a sospechar que quizá vino de esa parte del mundo. Si eso es verdad, sería otro ejemplo de un mago tenebroso que viene de fuera del Reino Unido. Lo que hace que Ecrisdis sea particularmente perturbador es que no era un mago tenebroso convencional que intentaba dominar a otros como Grindelwald o Voldemort. Él parece haber sido alguien más aislado, más loco, y en varias formas incluso más difícil de entender. Fue el habitante original de la isla de Azkaban, mucho antes de que se convirtiera en la prisión que conocemos en los libros. En ese entonces era solo una isla en el Mar del Norte. Ecrisdis la encontró, la ocultó con poderosos encantamientos para que nadie pudiera ubicarla, y la convirtió en su propia cámara privada de horrores. Lo que hizo ahí fue vil. Atrajo a marineros muggles a la isla para torturarlos y matarlos. Ese era el propósito del lugar. Un mago tenebroso oculto para el resto del mundo, ejecutando la peor clase de experimentos que podía en víctimas inocentes. Y mientras más tiempo estuvo en la isla, más perdió la cabeza. Se dice que Ecrisdis se volvió totalmente loco. Quedó tan consumido por la magia oscura que perdió contacto con la realidad. Y quizá la parte más espeluznante de todo esto es que algunos especulan que quizá creó a los dementores, o cuando menos los atrajo a través de la magia perversa que practicaba. Y esa es una posibilidad horripilante. No tenía seguidores ni ideología, solo sufrimiento, putrefacción y maldad concentrada en un solo lugar hasta que envenenó a la misma isla. El siguiente ejemplo que quiero mencionar no está tan lejos como los demás. Viene de una isla cercana, Irlanda. Técnicamente entra en el Ministerio Británico de Magia, pero digamos que está lo suficientemente cerca como para incluirla en esta lista. Y esta fuerza oscura era Gauntlet Gaunt. Gauntlet venía de la famosa Casa Gaunt, la familia que venía del mismísimo Salazar Slytherin. De inmediato ya sabemos que no estamos lidiando con una persona buena. Los Gaunt eran fanáticos, incluso para estándares mágicos, obsesionados con la pureza de sangre, orgullosos de su linaje y muy hostiles con los muggles y cualquiera que consideraran inferiores. Durante su vida, Gauntlet mostró que había heredado las peores partes de ese legado y hasta las empeoró. Lo que la hace especialmente horripilante es que su maldad no era abstracta ni ideológica, era intensamente personal. Cuando Gauntlet descubrió que su propia hermana vivía demasiado cerca de los muggles y los ayudaba, decidió que esto era intolerable. Entonces quemó la casa de su hermana, matando a su hermana y a su cuñado, y luego tomó a su hija Isolde para educarla. No para protegerla, sino para sembrarle sus propias ideas perversas. Y ahí es donde todo se pone peor. Durante años, Gauntlet mantuvo a Isolde aislada. Se negó a que fuera a Hogwarts, le negó tener una varita y usó la magia oscura para mantenerla controlada. No solo creía en la supremacía de la sangre pura, la practicaba a través de la crueldad, el miedo y el dominio de una niña. Luego, cuando Isolde escapó, se fue a Norteamérica y fundó Ilvermorny, un colegio que es conocido por ser mucho más abierto y tolerante, pero Gauntlet cruzó el Atlántico para cazarla y destruir la vida que había construido. Gauntlet quizá no amenazó al mundo de la misma forma que Grindelwald,
pero también es otro ejemplo de una peligrosa bruja fuera de la historia de Voldemort. Y otro recordatorio de que el Reino Unido no tenía el monopolio de la crueldad mágica. Si este fuera un video de los magos tenebrosos del Reino Unido, sin duda podríamos agregar muchos más nombres. De hecho, la lista de los amos conocidos de la varita de Sauco tienen a más magos y brujas tenebrosos que esta lista. Desafortunadamente, solo podemos guiarnos por lo que nos dice el canon. Y el canon parece presentarnos una gran falta de distribución en cuanto a las amenazas mágicas. La mayoría, en efecto, son de Gran Bretaña, y eso quizá no sea algo bueno. La siguiente pregunta es, si el Reino Unido es el único que está lidiando con un mago tenebroso, ¿por qué nadie ayudó? No me imagino que Voldemort y sus mortífagos hubieran podido defenderse de manera digna contra una coalición internacional de magos y brujas poderosos. Y ya hice un video justamente sobre el tema, la verdadera razón por la que nadie ayudó al Reino Unido a luchar contra Voldemort. Pero, para conectarlo con este video, vamos a resumirlo. Otros países no veían con buenos ojos al Reino Unido británico y no quisieron ayudar. En mi investigación me encontré con una teoría interesante sobre por qué otros países en el mundo mágico dudaron para ayudar al Reino Unido. Si bien puede parecer extraño que nadie del exterior haya decidido ayudar, se vuelve menos sorprendente cuando consideramos el desorden que había en el Reino Unido. Un factor clave a considerar es que ocurrieron 2 guerras mágicas en un periodo breve. Esto no es culpa del país como tal, pero el hecho de que Voldemort pudiera conseguir un número tan grande de seguidores que creían en la supremacía de la sangre pura no habla muy bien del país. Además, envía un mensaje a otros países de que el Reino Unido británico se encuentra en un estado de desestabilización perpetua. La percepción de la intolerancia del Reino Unido es reforzada por la estatua que Harry ve en el Ministerio de Magia, una estatua llamada la Fuente de los Hermanos Mágicos. Hacia la mitad del vestíbulo había una fuente. Un grupo de estatuas doradas de tamaño superior al natural se alzaban en el centro de un estanque circular. La figura más alta de todas era la de un mago de aspecto noble cuya varita señalaba al cielo. A su alrededor había una hermosa bruja, un centauro, un duende y un elfo doméstico. Los 3 últimos miraban con adoración a la bruja y al mago, de cuyas varitas salían unos fastuosos chorros de agua, así como del extremo de la flecha del centauro, de la punta del sombrero del duende y de las orejas del elfo doméstico. Esta estatua por sí misma no es prueba de la hermandad que hemos visto. De hecho, puede claramente enviar un mensaje de que otras criaturas son consideradas inferiores a los magos y brujas. Observan a los magos y brujas como si los adoraran, como si fueran alguna especie de espectáculo. Y esta estatua está en el Ministerio de Magia, la ubicación principal del gobierno del Reino Unido. Si eso no envía un mensaje al mundo externo, no sé qué lo haga. Desde una perspectiva de alguien ajeno al país, creo que el Reino Unido pudo comunicar bastante xenofobia y discriminación basada en las especies. Eso llevaría a otros países a no querer lidiar con esta sociedad retrógrada. Y en caso de que 2 guerras mágicas no fueran suficientes para enviar el mensaje de que el Reino Unido era inestable, me imagino que la corrupción en el Ministerio de Magia sí podría amplificar la señal. La incompetencia del Ministerio de Magia, la presencia de exmortífagos en posiciones de alto rango como Lucius Malfoy, y la cuestión de los sobornos y la manipulación indican que había problemas de raíz en el ministerio. Además, la forma en la que se controló la audiencia de Harry y el control que tenía el gobierno sobre los medios como el Diario del Profeta solo nos lleva a más preguntas sobre la integridad y la transparencia de las instituciones británicas. Ahora apuntemos al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, el lugar de la educación. Si bien me imagino que Hogwarts invoca esta sensación de orgullo en muchos, es importante decir que esta escuela, a pesar de su gloria, tiene errores. Por ejemplo, hace que todos los niños vayan a un colegio, y eso debería promover la unión, pero la realidad es que las casas dividían a todos, creaban un conflicto interno. Una de estas casas en particular, Slytherin, se enfoca en la superioridad de la sangre pura. El fundador del colegio y la casa Salazar Slytherin hasta dio vida a un ser asesino que podía proteger su visión de excluir a los estudiantes hijos de muggles. ¿Por qué una casa que se fundó con principios tan retrógradas y que ha producido a casi todo mago o bruja tenebroso puede existir todavía? Para el mundo exterior, esto sería algo completamente estúpido. La casa y sus filosofías son el lugar perfecto para criar individuos de dudosa moralidad y fomentan los grandes problemas de intolerancia que ya eran parte de la sociedad mágica misma. No creo que ni Ilvermorny ni Beauxbaton tuvieran casas así. ¿Por qué Hogwarts sí? El último punto que quiero decir es la única cárcel que hay en el Reino Unido, Azkaban.
En algún momento hubo más prisiones en todo el país, pero luego el ministerio tomó la decisión de poner a todos los criminales en el mismo lugar, independientemente de la severidad de sus crímenes. El ministerio sintió que las pequeñas prisiones mágicas que existían en todo el país representaban un riesgo para las aldeas y pueblos, ya que los intentos de magos y brujas de escaparse frecuentemente llevaban a resultados indeseables, explosiones, olores y espectáculos de luz. Se prefirió la idea de una construcción en una isla híbrida, y los planes se ejecutaron cuando Damocles Raoul se convirtió en ministro de magia. El hecho de que haya solo una prisión, que básicamente sea una cámara de tortura también por la presencia de los dementores, refleja una falta en el debido proceso y sugiere que hay violaciones a los derechos humanos que se llevan a cabo en ese lugar. Además, el uso de Azkaban como una prisión para todo tipo de crímenes, independientemente de qué tan severos sean, parece algo muy poco inapropiado, especialmente cuando consideramos las condiciones y el impacto psicológico de estar encerrado ahí. Si consideramos todos estos problemas con el Reino Unido, ¿podemos culpar en verdad a la comunidad mágica internacional de no querer involucrarse en el problema de Voldemort? También creo que así se respondió mi propia pregunta al respecto. Quizá el Reino Unido británico tiene a tantos magos tenebrosos por todos estos problemas sistémicos. De cualquier manera, el mundo mágico es un lugar extraño, pero al menos tenemos mucho de qué hablar. Y eso es todo por hoy. ¿Faltó algún mago tenebroso? Díganlo en los comentarios. Y si les gusta el contenido, no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.